estimados estudiantes, bienvenidos a su clase de física con el profesor Francisco. El día de hoy trabajaremos el tema número 21 que se titula Circuitos con condensadores 2. Durante el desarrollo de esta clase tomaremos en cuenta la explicación cualitativa y cuantitativa de la relación entre voltaje, resistencia e intensidad de corriente en circuitos resistivos capacitivos en régimen de corriente continua. Bien, el día de hoy analizaremos circuitos eléctricos asociados a resistencias y condensadores, recordando de la clase anterior que hemos establecido que en corriente continua el condensador va a tener dos estados. Un primer estado, el cual va a ser el asociado al momento mismo en que comienza a circular la corriente, es decir, cuando el tiempo transcurrido es cero, lo cual hace que el transformador se comporte como un interruptor cerrado. Bajo estas condiciones, la topología o configuración del circuito tiene ciertas características que debo yo identificar y analizar en consecuencia. Del mismo modo, bajo esta condición de corriente continua, una vez que ha pasado un tiempo suficientemente largo, el condensador pasa a transformarse en un circuito o un interruptor abierto, razón por la cual la topología o configuración del circuito va a cambiar nuevamente, lo cual amerita que hagamos un nuevo análisis del comportamiento de los elementos que están conectados en él. Dicho esto, pasemos a analizar el comportamiento del circuito una vez que comienza a circular la corriente, siendo que el tiempo transcurrido sea exactamente 0 segundos. Bajo este régimen podemos observar, hemos sustituido el condensador por un puente o un interruptor cerrado. Esto hace que la configuración del circuito que vamos a analizar tenga esta apariencia. Observemos que el cambio que ocurre es simplemente para tener claro cómo es o cómo ha sido modificada la topología del circuito que vamos a analizar. Siendo en este caso, tendremos entonces a R1 y R3 conectados en paralelo, a R2 combinado con R4 y R5 también conectado en paralelo. Finalmente también observaremos que toda esta combinación son dos resistencias en serie, a su vez conectadas con R6, que sería la última resistencia que vamos a considerar al momento del análisis. Iniciando pues los cálculos pertinentes, trabajaremos con R1 y R3 en paralelo, aplicando la fórmula correspondiente. El producto dividido entre la suma me arroja como resultado que esta resistencia R1-R3 tiene un valor de 3,6 ohmios. Del mismo modo, pasamos a analizar las resistencias 4 y 5, que tal como podemos ver en la ilustración, corresponden a una asociación en serie. Tomando en cuenta los valores de referencia que nos ha dado el circuito al inicio del ejercicio, vamos a sumar 3 más 9, que me da como resultado 12 ohmios. Una vez hecho esto, paso a considerar la combinación R245, que no es otra cosa que la combinación de la resistencia 4 y 5 con la resistencia número 2. En este caso estamos en presencia de una asociación en paralelo, recordando pues que son dos resistencias en paralelo. Para calcular la resistencia equivalente, dividimos el producto entre la suma. Esto me arroja como resultado que la combinación de R2 con R45 tiene un valor de 2,4 ohmios. Una vez que he hecho el análisis correspondiente, puedo ya deducir que R13 es una sola resistencia conectada en serie con la resistencia R245 y a su vez conectada en serie con la resistencia R6, lo cual me permite determinar la resistencia equivalente sumando los tres valores. El resultado de esta suma es de 12 ohmios. Aplicando la ley de Ohm, ya soy capaz también de determinar el valor de la corriente, que no es otra cosa que dividir el voltaje que suministra la fuente, que como hemos establecido al inicio del ejercicio es de 48 voltios, dividido entre la resistencia total que ya hemos calculado en 12 ohmios. El resultado para esta operación es de 4 amperios.
Conociendo el valor de la corriente que circula por el circuito, voy a determinar ahora el voltaje que voy a ver en los terminales de esta combinación de resistencia. Recordando que la resistencia 245 tiene un valor de 2,4 ohmios y que la corriente que acabo de calcular es de 4 amperios. El producto para este caso sería 9,6 voltios. Procedo ahora a calcular la corriente que circula por esta rama de la asociación en paralelo. En este punto voy a dividir el voltaje de 9,6 voltios, puesto que este voltaje es igual para ambas resistencias, y lo voy a dividir entre el valor de la resistencia 4,5, que ya hemos calculado previamente como 12 ohmios. El resultado de esa división me arroja como valor 0,8 amperios. Sería la corriente que atraviesa ambas resistencias. Razón por la cual puedo ahora calcular lo que me pide el ejercicio, que es el voltaje en la resistencia 4, que no es otra cosa que la corriente 0,8 amperios que acabo de calcular, multiplicado por el valor de R4, que tiene un valor de 3 ohmios, tal como está establecido en las condiciones iniciales del circuito. El resultado para este voltaje es de 2,4 voltios. Siendo que de esta manera hemos resuelto la primera parte del ejercicio, tomando como condición inicial que el tiempo transcurrido es igual a 0. Continuando con el análisis, ya hemos hablado del tiempo igual 0, es decir, cuál es el comportamiento del condensador cuando el tiempo transcurrido es 0. Ahora vamos a proceder a analizar el comportamiento del circuito una vez que ha transcurrido un tiempo infinito. Tal como podemos observar, el circuito cambia. Por supuesto, la configuración de las resistencias que voy a analizar también va a cambiar, lo cual me obliga a realizar un nuevo análisis del circuito en su totalidad. Iniciamos calculando la combinación de resistencias R12 que está en serie, lo cual me lleva a sumar 6 ohmios más 3 ohmios, me da como resultado 9 ohmios. Luego procedemos a calcular el valor de la resistencia R345, que como podemos observar es una combinación en serie, razón por la cual voy a sumar R3 que vale 9 ohmios, R4 que vale 3 ohmios y R5 que vale 9 ohmios. El resultado de esta suma es de 21 ohmios. En este punto, el análisis ya me permite sustituir estas dos resistencias por una sola, igualmente estas tres resistencias por una sola, razón por la cual tengo dos resistencias en paralelo. Aplicando la fórmula del producto dividido entre la suma, voy a multiplicar 9 por 21 y a dividirlo entre 9 más 21. El resultado de esta operación es de 6,3 ohmios. He simplificado en su totalidad el circuito en lo que corresponde a la asociación de las resistencias 1, 2, 3, 4 y 5. Toda esta combinación se encuentra en serie con la resistencia número 6, razón por la cual la resistencia total del circuito va a ser entonces la suma de esta combinación R1, 2, 3, 4, 5, que tiene un valor de 6,3 ohmios, más los 6 ohmios de la resistencia 6 que tengo acá en solitario. Esta relación de suma me va a dar como resultado final 12,3 ohmios. En este punto soy capaz ya de calcular la corriente que atraviesa el circuito, dividiendo el voltaje que suministra la batería entre la resistencia total que acabamos de calcular. El resultado para esta corriente total es de 3,9 amperios. Continuando con el análisis, voy ahora a calcular el voltaje que voy a mirar en los terminales de esta asociación de resistencia. Recordemos que por ahora es una sola, cuyo valor es de 6,3 ohmios. Conociendo el valor de la resistencia, lo voy a multiplicar por el valor del amperaje, 3,9, lo cual me arroja como resultado 24,57 voltios. Serían el voltaje que voy a ver en los terminales de esta asociación, que por ahora es una sola resistencia. Continuando con el análisis, voy ahora a determinar cuál es la corriente que circula por la rama
del circuito donde está conectada la resistencia 4, que es la que me interesa en mi análisis. Sabemos que el voltaje que observamos en los terminales de esta combinación de tres resistencias ya lo calculamos como 24,57 y lo voy a dividir entre el valor de la asociación de R3 con R4 y R5, que ya hemos calculado previamente como 21 ohmios. El resultado de esta división me arroja que la corriente que atraviesa esa porción del circuito es de 1,17 amperes. Es la corriente que atraviesa estas tres resistencias. En este punto soy capaz ya de calcular el voltaje en la resistencia número 4. Recordando que aplicamos la ley de Ohm, la corriente que hemos calculado recién es de 1,17 amperios y la voy a multiplicar por el valor de R4 que ya establecimos desde el inicio del ejercicio como 3 ohmios. El resultado de esta operación es 3,51 voltios. Y de esta manera hemos analizado el circuito en ambos regímenes. Para el condensador, en el régimen cuando el tiempo es cero y cuando el tiempo se hace infinito. Te voy a dejar ahora un reto de un circuito similar. Hemos cambiado la posición del condensador. Del mismo modo analizaremos qué ocurre cuando el tiempo es cero, qué ocurre cuando el tiempo es infinito. ¿Ya? Régimen transitorio, régimen estable, correspondientemente. Haciendo énfasis en que debemos analizar el circuito dos veces. La primera vez, tomando en consideración el condensador como un interruptor cerrado, ¿bien? Y la segunda vez como un interruptor abierto. Por tanto, son dos ejercicios en uno. Para finalizar, vamos a dejar el segundo reto. Es una pequeña malla donde podemos observar tenemos dos fuentes de alimentación, E1 y E2, cuyos valores están acá expresados en voltios. R1, R2, R3 y R4, cuyos valores también están indicados en el enunciado del ejercicio. Y tenemos el condensador C1 ubicado en el centro de la malla. En este ejercicio debemos recordar, vamos a analizar igual cuando el tiempo es igual a 0 y cuando el tiempo es igual a infinito. Bien, son dos ejercicios en uno. La diferencia es que este circuito no es serie ni es paralelo, es una malla, ¿ok? Es un circuito de mallas. ¿Qué ocurre cuando el tiempo es 0? Este condensador lo sustituimos por un interruptor cerrado. ¿Ok? Simple y llanamente eso. ¿Qué ocurre cuando el tiempo se hace infinito? Vamos a sustituir este condensador por un interruptor abierto, lo cual por supuesto me va a traer como consecuencia que cuando el tiempo es infinito, esta rama del circuito se va a anular, no va a estar presente. Entonces, con este tips que te acabo de dar, debes ser capaz de responder qué ocurre en la resistencia 4, tenemos acá, qué ocurre con el voltaje que va a mirar esta resistencia en ambos regímenes, el régimen transitorio y el régimen estable. Bien, espero que la clase haya sido de tu agrado. Dejo indicado acá los sentidos de dirección de corriente. Cualquier duda o inquietud puedes llamarme por teléfono. Espero que nos veamos muy pronto. Mil bendiciones para todos.